En esta sección del curso Ultrasonido Nivel 1 de ITECPRO, veremos lo que es un poco explicar el concepto de los equipos que se usan para hacer las inspecciones de los materiales mediante el ultrasonido. Eh, la primera sorpresa que nos llevamos es que el equipo de ultrasonido mide, lo que realmente mide es tiempo, no mide distancia. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Eh, Creo yo que todos tenemos la experiencia de gritar ante un cerro, ¿no es cierto?, en un paseo familiar y escuchar los ecos que se producen frente a un cerro. Creo que todo es familiar esa experiencia. Analizando un poco esa experiencia, si uno grita, ¿no es cierto?, excita las moléculas que están cercanas a la O y esa se propaga una onda, la cual reflejada cuando incide sobre un reflector, en este caso el cerro, y se devuelve esa onda acústica con cierta degradación, una cierta atenuación, y escuchamos el eco. Entonces, si nosotros experimentamos un poco más en esta experiencia de paseo, podríamos determinar la distancia que estamos nosotros al cerro. ¿Cómo es esto? Bueno, usamos un concepto que, que nos indica que la velocidad de propagación de la onda acústica en el aire es constante, del orden de 340 metros por segundo. Esa es la velocidad con que se propaga el sonido en el aire, 340 metros por segundo. Entonces, si nosotros cronometramos, supongamos que simbolizamos aquí el, el grito, ¿no es cierto? Viaja por este pulso que es el grito y encuentra un reflector acá que es el cerro. Se devuelve esta onda, ¿no es cierto? Como si esto fuera una cuerda, ¿ah? Y llega acá. Es como un vehículo que viaja por un camino, se da en vuelta a 180 grados y se devuelve. Entonces yo, si cronometro el tiempo desde que grité hasta que escuché el eco, voy a tener obviamente una distancia en tiempo, ¿no? Un tiempo de recorrido de ese grito. ¿Ah? Entonces, como la velocidad es igual a la distancia partido por el tiempo, yo tengo la velocidad, ¿no es cierto? Porque en el aire sabemos que son 340 aproximadamente metros por segundo. O sea, esa es la velocidad que recorre la onda acústica en el aire. ¿Ah? Si tenemos el tiempo, porque lo cronometramos desde que partimos, gritamos hasta que recibimos el eco, voy a tener ese tiempo. Supongamos que sean un segundo. Igual a un segundo. Por lo tanto, la distancia, tengo este valor, tengo este acá, despejo este acá. Y la distancia va a ser igual a velocidad multiplicada por el tiempo que cronometré. Esto lo encuentro en la literatura, 340 metros, y multiplico por el tiempo, en este caso un segundo para hacer simplificación, y obtenemos que la distancia son 340. Pero aquí hay que tener un pequeño cuidado, que es la distancia en que va la onda y vuelve. Por lo tanto, esto hay que dividirlo por 2. Y esa es la distancia que yo tengo desde donde estoy posicionado al cerro. Podemos determinar, por eso, como una suerte de sonar, ¿no es cierto?, distancia. Indirectamente. El ultrasonido trabaja similar, muy similar a esto, prácticamente lo mismo, solamente que son otros tiempos. ¿Ah? Estamos hablando de nanosegundos y velocidades mucho más grandes. En el acero, por ejemplo, la velocidad de propagación del sonido son 5.920, por ejemplo, 5.920 metros por segundo. Mucho más veloz la velocidad de propagación de la onda acústica en el acero que en el aire. Y eso lo sabían tiempos muy remotos, digamos, las personas cuando antiguamente venían atacando en caballo, colocaban el oído en la tierra
porque en los sólidos se propaga mucho más rápido el sonido, entonces sabían, antes de escucharlo por el aire, que venían a atacar, digamos, venían un contingente ahí de caballos. Eh, en el hagamos cuenta que este medio no es aire, sino que es acero, y tenemos un eje. ¿Mm? Un eje, donde acá se coloca una suerte de palpador, ¿no es cierto?, que con un elemento piezoeléctrico golpea y se produce un pulso, ¿no es cierto?, de unas 4 sinusoides, que viaja como si viajara en una cuerda, se propaga por este eje. Entonces, ¿qué es lo que hace el instrumento? Emite el golpe, tiene una señal y cronometra ese tiempo. ¿Ah? Va y vuelve y sabe que la velocidad del sonido en este medio, en este acero, es 5.920 metros por segundo. Como tiene el tiempo de ir y volver, genera que puede calcular la distancia o la longitud de este eje. ¿Ah? Es igual a 5.920 multiplicado por el tiempo en segundos. De esa manera, el instrumento puede determinar la longitud o el espesor de un estanque. Son tiempos muy pequeños, estamos hablando de milésimas de segundo. Y esa es una de las razones por qué estos instrumentos tienen un costo tan elevado, ¿ya? Porque son capaces de medir esos tiempos. Entonces, importante que si yo me equivoco en el dato de la velocidad, ¿no es cierto? No olvidemos que la distancia, el instrumento la calcula por velocidad multiplicada por tiempo. Y bueno, divide por 2 porque es ir y volver, pero eso conceptualmente velocidad por tiempo. Si yo me equivoco en este dato, mi cálculo de distancia, de espesor, de longitud de eje, de dónde está una grieta, va a ser erróneo. Por lo tanto, es muy importante tener ese dato. A modo de referencia, por ejemplo, el acero tiene 5.920, pero en la práctica puede que tenga 5.930, 5.925, etc., o 5.800, dependiendo del acero. Por ejemplo, los HDP, las cañerías de HDP, en la propagación de velocidad longitudinal son del orden de 3.400 metros por segundo, mucho menor que la. Y también no olvidemos que tenemos velocidad de propagación longitudinal y transversal. La transversal es más o menos la mitad de la longitudinal. Eso ya lo hemos visto ya en los apuntes y en el desarrollo del curso. Pero es importante que el instrumento no mide distancia, mide tiempo y deduce distancia. Eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, no olviden que tenemos un foro en la plataforma e-learning de ITEPRO, en donde ustedes pueden hacer consultas si han quedado con alguna duda. La idea es que tengan dudas y poder aclararlas en estos instantes. Y con gusto lo vamos a aclarar. Así que planteen esas dudas en el foro y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.